Bien, de nuevo muy buenas tardes para todos y todos. Espero que se encuentren muy bien y agradezco mucho su puntual asistencia. Bienvenidos a esta webconferencia sobre la evaluación final del curso. Cualquier inquietud, pueden por favor allí levantar la manito de reacción de Teams. Pueden habilitar su micrófono. Cualquier inquietud, ya que no somos muchos, entonces para ir discutiendo cualquier inquietud que surja al respecto. La idea es hablar de manera general de las temáticas del curso y darles algunos tips para que respondan ustedes esa evaluación final que tendrá lugar los días de mañana y el domingo de este fin de semana. En general tenemos el objetivo de evaluar los conceptos, es el objetivo general de la evaluación, es el de tratar las temáticas de todas las unidades del curso, o sea que ustedes encontrarán preguntas sobre todas las unidades y específicamente tratar las temáticas de electrostática, magnetostática e inducción electromagnética, que fueron las que se trabajaron en el desarrollo del curso. Recuerden, electrostática relacionadas con cargas que no se mueven, magnetostática con la aparición ya de fenómenos que surgen cuando tenemos cargas en movimiento, y la inducción electromagnética cuando tenemos corrientes que varían en el tiempo, o fuentes de campo magnético que varían en el tiempo, de manera muy general. Antes de iniciar a trabajar las temáticas, es importante recordarles que se van a encontrar ustedes la evaluación en el entorno de evaluación, deben dirigirse allí en el campus virtual. Él estará habilitado a partir de esta medianoche. Ustedes ingresan al entorno de evaluación y se encontrarán la tarea 5. Aquí en esta parte de la evaluación final, hacen clic allí y podrán ingresar a esta ventana donde tienen informaciones sobre la evaluación final POC. Tendrán aquí debajo el botón de acceso a la prueba. Antes de ello, y aprovecho este espacio para recordarles que la calificación máxima para esta actividad es de 125 puntos. Equivale al 120, perdón, al 25% de la nota total del curso, o sea que es una actividad muy, muy importante. Tendrán 25 preguntas que deberán resolver en un máximo de 2 horas. Estará habilitado el cuestionario todo el fin de semana, pero se deben programar porque, por ejemplo, si lo van a dejar para el domingo en la noche, si ustedes ingresan después de las 10 de la noche, ya no tendrán las 2 horas para resolver todo el cuestionario. Puesto que él se va a cerrar, él está programado para cerrarse a las 11:55. Así que ustedes deben tener en cuenta eso si lo van a hacer el domingo por la noche, que si ingresan después de las 10 de la noche no tendrán las 2 horas para resolverlo. Recuerden, estará habilitado mañana y el próximo domingo, 20 y 21, perdón, aquí sería mayo, 20 y 21 de mayo, tal como dice acá, del 2023. Bueno, se encontrarán 3 tipos de preguntas. La primera de ellas es la más común, con la que estamos más acostumbrados, que es opción múltiple con única respuesta. Se dan diferentes opciones y una de ellas es verdadera o una de ellas es la solución correcta dependiendo del enunciado. Otra opción es cuando me dan, como por ejemplo acá, me dan 4 numerales y 4 literales, 4 números y 4 letras. Esta pregunta, por ejemplo, está configurada de tal manera que yo pueda seleccionar, yo puedo hacer clic en una de las letras. Cada letra depende a su vez de las opciones que están numeradas. O sea que en cada una de las letras yo puedo tener una, dos, tres, diferentes combinaciones de las opciones que están numeradas. Es por ello que se llama este tipo de pregunta selección múltiple con múltiple respuesta. En últimas, nosotros debemos seleccionar una opción. Lo que pasa es que nosotros previamente tuvimos diferentes posibilidades que tenemos que analizar en términos de lo que nos plantee el enunciado. Esa es la segunda tipo de pregunta. Y por último tenemos el llamado análisis de relación, donde tenemos dos proposiciones, una que se llama afirmación y otra que se llama razón. Estas están unidas por la palabra porque. Tanto la afirmación como la razón pueden ser verdaderas o falsas, y nosotros debemos, teniendo en cuenta nuestros conocimientos, determinar el grado de verdad, tanto de la afirmación como de la razón. Nosotros debemos decidir si son verdaderas o falsas,
puesto que en general las preguntas nos van a cuestionar si son verdaderas o falsas tanto la afirmación como la razón, y además si la afirmación me implica la razón. O sea, si la razón es una consecuencia de la afirmación, si ellas están o no relacionadas. Por eso aparece la palabra porque allí. Entonces ahorita veremos ejemplos de los tres diferentes tipos de preguntas, pero para que ustedes se vayan preparando. Ahora bien, ya entrando en la temática, vamos a hacer un repaso muy breve, puesto que los temas pues son muy variados, muy extensos. Es relevante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las unidades que se manejan en el sistema internacional, los prefijos. Entonces uno se encuentra tablas en internet, se encuentra tablas en la bibliografía sobre los prefijos que se utilizan para nosotros llamar diferentes unidades, utilizando la notación científica. Por ejemplo, utilizar el kilo para referirse a 1000 kilogramos, por ejemplo, 1000 gramos, kilómetro, 1000 metros, mega para 1 millón y así sucesivamente, en caso de que les aparezca alguna pregunta donde les consulten sobre el significado de la notación científica. Esto para cantidades que van creciendo. Pero cuando son cantidades cada vez más pequeñitas, pues tenemos los exponentes negativos. Tenemos aquí a la izquierda lo que son los prefijos: deci, una décima parte; centi, una centésima parte; mili, una milésima parte; decímetro, centímetro, milímetro, y así sucesivamente. Tenemos hasta las unidades más pequeñitas. Por ejemplo, recuerden que nosotros hablábamos de nanoculombios, de microculombios, para referirnos a unidades de carga muy pequeñitas como las que se trabajaron en el curso. Entonces, esto es una tabla que les recomiendo que tengan a la mano en caso de que les aparezca alguna pregunta. Ahora, en cuanto a fuerza eléctrica, trabajamos principalmente con cargas puntuales, así que la ley de Coulomb es un punto a tener en cuenta. Recuerden que está la expresión para la fuerza eléctrica entre esas dos cargas, que esto es una constante, que estas serían las cargas en cuestión, y que depende del inverso cuadrado de la distancia. No olvidemos que la constante es una constante universal, es un número que siempre va a ser el mismo y al que nosotros podemos recurrir en internet o en los libros. Es un número que nunca varía. Además, aquí hice algunas indicaciones. Noten que la fuerza depende directamente proporcionalmente de la multiplicación de las cargas e inversamente de manera inversamente proporcional del cuadrado de la distancia de separación. Entonces, de pronto les aparece a ustedes un interrogante sobre cuál es la dependencia de la fuerza con las cargas, cuál es la dependencia de la fuerza con la distancia de separación. Entonces, la respuesta está aquí. Ustedes pueden ir tomando pantallazos o luego podrán visualizar la grabación, pero para que lo tengan presente, es posible que les aparezca alguna pregunta de un análisis de relaciones de cantidades físicas. Es muy plausible que les pueda aparecer algo así. Luego trabajamos el campo eléctrico. El campo eléctrico, que es esa perturbación que hay en el espacio alrededor de las cargas. Lo trabajamos también para cargas puntuales principalmente. Tenemos aquí las líneas de campo, que cada carga que hay en el espacio genera en su alrededor un campo eléctrico. El campo eléctrico lo relacionamos con la fuerza. El campo eléctrico es la fuerza dividido una carga. El término que aparece acá, la carga que aparece acá, es la carga que genera el campo eléctrico. Esta es la expresión que vimos para una carga puntual, donde esta Q que me aparece es la Q que me genera, la carga que me genera el campo eléctrico. Cuando tenemos una carga puntual, el campo eléctrico se denomina radial. Hay que determinar cuál es el punto donde se va a calcular el campo eléctrico y hay que conocer la distancia que hay desde la carga que genera el campo eléctrico hasta el punto donde se está calculando dicho campo eléctrico. Entonces aquí queda más claro el concepto de que sea radial el campo eléctrico para una carga puntual. Aquí tenemos la distribución para algunos puntos alrededor vistos en un plano para el campo eléctrico generado por esta carga puntual Q. Radial hacia afuera se define para el campo eléctrico generado por una carga positiva. Entonces aquí pues me ayudo con unas flechitas azules para hacer hincapié en que él va hacia afuera. Y además nótense que tenemos unas flechas más pequeñitas que otras para los puntos que están más alejados, que es de la carga que genera el campo,
puesto que él depende del cuadrado de la distancia de manera inversa. Entre más lejos esté un punto de la fuente del campo, menor va a ser la intensidad de dicho campo, menor va a ser la magnitud o norma del vector. Cuando la fuente de generadora del campo es positiva. Cuando es negativa ocurre lo contrario. Vamos a tener que las flechas se dirigen hacia la carga negativa, pero también de manera radial. Y de nuevo, los puntos que están más cercanos a la carga van a tener un campo eléctrico mayor, una flecha más grande. La ley de Gauss es aquella técnica que permite obtener para situaciones de simetría, por ejemplo, el campo eléctrico. Entonces se establecía lo que se llamaba la superficie gaussiana cuando se tenían distribuciones simétricas de carga. Vimos ejemplos muy simples como la situación de una carga puntual. Se establecía una superficie gaussiana esférica y se enunciaba la idea básica de la ley de Gauss, que es que yo puedo determinar el flujo eléctrico como la carga que está dentro de la superficie gaussiana dividida la constante eléctrica o la permitividad eléctrica del vacío. Esas fueron las situaciones que vimos en el curso. Entonces, ¿qué es la ley de Gauss? Me dice que el flujo eléctrico es igual a la carga. Hay que determinar la carga que está dentro de la superficie dividido este número. La permitividad eléctrica, aquí está el valor numérico con las unidades de la permitividad eléctrica. Es un número que siempre se debe tener, que les recomiendo que tengan allí a la mano en caso de que de pronto les hagan alguna pregunta donde implique la utilización de esa permitividad eléctrica. Tengan en cuenta, entonces depende de la carga que está dentro de la superficie gaussiana y más aún es independiente de la forma de la superficie gaussiana. Entonces, si les aparece una pregunta conceptual, el flujo eléctrico, ¿qué me dice la ley de Gauss? Que el flujo eléctrico depende solamente de la magnitud de la carga que está dentro. Si tenemos una carga igual a 2 veces Q, pues hay que colocar aquí en la fórmula 2 veces Q. Si hay una carga igual a 1000 veces Q, si hay una carga de 200.000 culombios, hay que colocar 200.000 culombios dividido epsilon 0. Entonces, esa es la ley de Gauss. Depende, es independiente de la forma, o sea que esta superficie puede ser esférica, puede ser cúbica, puede ser piramidal, puede ser un cilindro, no importa la forma. Depende solamente de la carga que está dentro, dividido este número que siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Entonces, en este punto, les recomiendo que tengan en cuenta eso. Es independiente de la geometría, de la forma de la superficie gaussiana. Luego trabajamos temáticas de magnetismo. Primero, hablando de la magnetostática, cuando los campos magnéticos no variaban. Pero vimos que podíamos tener dos fuentes, dos principios o dos tipos de experimentos históricamente que permitieron determinar la presencia de campos magnéticos. El primero de ellos fue a través de los campos magnéticos generados por imanes permanentes. Y vimos un principio básico que es que lo que implica que cuando yo tengo un imán y si yo fracturo ese imán, si yo lo divido, lo que se va a generar van a ser dos imanes. Y por ejemplo lo parto en dos partes. Si lo divido en más partes, cada parte va a tener un polo norte y un polo sur. Nunca voy a poder generar solamente un polo sur o un polo norte. También puede ser una pregunta conceptual. ¿Qué pasa cuando yo fracturo, cuando yo quiebro un imán, cuando yo lo divido? Pues se van a generar igual número de imanes que igual número de partes en las que se dividió el imán. No existe el llamado monopolo magnético. Siempre cada una de esas partes magnéticas va a tener un polo norte y un polo sur. Pero históricamente luego se demostró que no solamente con imanes permanentes, con magnetitas se podían tener campos magnéticos, sino también cuando teníamos corriente atravesando un conductor. Y se determinaba gracias al uso de una brújula. La aguja de la brújula se movía, se alteraba cuando teníamos corriente a través del conductor. Y además, la dirección de la aguja de la brújula dependía de la dirección de la corriente. Así que tenemos otra fuente para el campo magnético, no solo los imanes permanentes, sino también las corrientes.
Entonces se estableció un paralelo entre lo que sería la magnetostática y la electrostática. Para electrostática teníamos generación de campos eléctricos a partir de cargas estáticas, pero para tener campos magnéticos ya lo que se requería eran cargas en movimiento para generar un campo magnético. Una carga o corriente, que son muchas cargas, una corriente son muchas cargas en movimiento, generan campos magnéticos en el espacio. Y ahora bien, cuando teníamos una carga que se movía, que estaba en movimiento, en presencia de un campo magnético, ella sufría, eso fue lo que vimos, una fuerza magnética. Entonces aquí en magnetostática vimos dos cosas, vimos fuerza magnética y vimos campo magnético. Lo primero que vimos fue fuerza magnética. Teníamos cargas que ya se estaban moviendo en presencia de un campo que ya estaba. Y luego vimos generación de campos magnéticos. ¿Qué me genera, qué me produce los campos magnéticos? Entonces vimos luego que eran cargas en movimiento. ¿Vale? Para que tengan allí presente cuándo yo puedo tener un campo magnético y cuándo no puedo tener un campo magnético, cuándo una carga puede sentir una fuerza debido a efectos magnéticos y cuándo no. Lo primero que vimos fue la fuerza magnética. Dependía ya de un concepto vectorial que era el producto cruz, un tipo de multiplicación entre vectores. Dado que las fuerzas, los campos, las velocidades son cantidades vectoriales, entonces el aspecto vectorial es muy, muy importante y por eso hicimos bastante hincapié en esas propiedades vectoriales de los campos. Esa fuerza magnética depende del producto cruz. Para una carga puntual en este caso, entre la velocidad de la carga, entonces a priori se tiene que saber que se debe estar moviendo la carga, y el campo magnético. Entonces la carga se tiene que estar moviendo, pero también para que sienta la fuerza tiene que estar en presencia de un campo magnético. Vimos entonces que ese producto cruz, para entender la dirección resultante de ese producto cruz, puesto que el producto cruz me genera como resultado un vector, yo podía usar la regla de la mano derecha. Recuerden que en la regla de la mano derecha, si yo voy a hacer el producto cruz entre los vectores A y B que estoy señalando acá, teníamos que estirar nuestros 4 dedos diferentes del pulgar en la dirección del primer vector, que en este caso es el vector A, y después cerramos de manera natural esos 4 dedos y hacia donde apuntaba mi pulgar de la mano derecha, todo se debe realizar con la mano derecha, hacia allí mismo iba nuestro vector resultante. ¿Ok? Entonces es una técnica que con la mano derecha nos permite determinar la dirección de un vector resultante de un producto cruz. Esto también se puede obtener de manera analítica, utilizando cálculo vectorial, diferentes maneras de obtener un producto cruz, pero con la regla de la mano derecha para los fines del curso bastaba para entender hacia dónde se dirigía ese vector resultante. También importante tener en cuenta esto, dada la fórmula para la fuerza magnética, dado que el producto cruz me genera un vector que es perpendicular a ambos vectores que se están multiplicando, entonces hay que tener en cuenta que la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Por qué? Porque la fuerza viene dada por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Producto cruz entre flecha verde y flecha azul. Así que si les aparece de pronto también una pregunta donde les consulten, ¿la velocidad de la partícula está en la misma dirección de la fuerza magnética? No, está en la dirección perpendicular. ¿O el campo magnético está en la misma dirección de la fuerza? No, también está en dirección perpendicular. Ambos vectores, velocidad y campo magnético, son perpendiculares al vector fuerza, que aquí está representado por esta flecha roja, una vez que se supuso que los vectores verde y azul están sobre un plano y ese vector rojo es perpendicular a dicho plano. Entonces, tener presente también allí, la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético para una carga puntual. Bien, de pronto les aparece una pregunta que les haga esta consulta. Ahora recordemos la notación que se utilizaba, puesto que el campo magnético es vectorial, es tridimensional. Muchas veces se utilizaba esta notación para tratar de entender por lo menos cómo eran los vectores cuando atravesaban el plano de la pantalla. Entonces, también para mencionar, cuando tenemos corriente se genera un campo magnético. Cuando el conductor tiene una forma
larga y recta, cuando el conductor tiene una forma larga y recta, entonces las líneas de campo que se generan son círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos son círculos que comparten el mismo centro, que en este caso, para un conductor largo y recto, el centro que comparten es justamente por donde pasa dicho conductor de manera perpendicular. ¿Vale? Ustedes lo están observando acá, todo lo que les estoy indicando en palabras, lo están viendo acá en esta figura. Entonces, si de pronto les consultan cómo son las líneas de campo para un conductor largo y recto, son círculos concéntricos. Pueden hacer allí la anotación también. Círculos concéntricos, las líneas de campo magnético para un conductor largo y recto. Se utiliza la regla de la mano derecha, también aprovecho el dibujo, para indicar la dirección del campo magnético, o la dirección asimismo de las líneas de campo magnético. Dirigiendo el pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente, hacia donde va la corriente, cierro los 4 dedos de manera natural con la misma mano derecha, y hacia donde cierran los dedos de manera natural, hacia allí mismo va a ir el campo magnético. Si yo lo observo entonces cómo atraviesan el plano, vamos a tener que las X significa que está ingresando desde mí hacia el plano el vector de manera perpendicular, mientras que si yo tengo puntos, o sea, aquí en la parte superior, lo que está significando es que están saliendo de manera perpendicular los vectores desde el plano hacia mí. Aquí se había realizado un dibujo, supongamos que tenemos aquí a mano un conductor, y entonces aquí diseñó un plano donde las líneas de campo magnético están aquí, mostrando cuál es la dirección de los vectores cuando las líneas de campo magnético están atravesando ese plano. Aquí, asimismo, lo que se está suponiendo acá, dada la dirección que se supuso para estas líneas de campo magnético, es que la corriente, de acuerdo a la regla de la mano derecha, es que la corriente va en este sentido. ¿Vale? Entonces yo dirijo mi pulgar en el sentido de la corriente y cierro los 4 dedos de la mano derecha, y ello me hace ver que esa es la dirección del campo magnético. Entonces se observaron otras geometrías, no solamente conductores largos y rectos, sino que si el conductor se enrolla sobre sí mismo, primero realizando una única vuelta, se genera un anillo. Entonces cambian las líneas de campo magnético en el espacio alrededor del anillo. Por el anillo tiene que ir una corriente naturalmente, y se puede utilizar la regla de la mano derecha para cada punto del espacio, y se verificará que esta es la geometría de las líneas de campo magnético. Pero si ahora tengo más anillos, o sea, si yo lo que hago es enrollar más veces el alambre sobre sí mismo, lo que voy a tener es una estructura de líneas de campo magnético que es más uniforme. El campo magnético va a ser cada vez más uniforme entre más anillos yo tenga en la región interior. Entonces, si de pronto se les consulta allí en el taller cómo debe ser el campo magnético en la región interior de esto que se llama una bobina, el campo magnético debe ser uniforme. Por eso se genera esa estructura, por eso se compactan eso que se llaman espiras, esas vueltas se compactan de la manera más uniforme posible para generar un campo magnético uniforme en el interior que yo conozca, que yo pueda conocer, inclusive que yo pueda controlar. Y más aún, para potenciar ese campo magnético en la región interior, se suelen introducir, aquí entonces coloqué simplemente algo representativo, se suelen introducir materiales que sean magnetizables, materiales dentro de los cuales el campo magnético sea más fuerte. Por eso se habla de que son magnetizables. Entonces se suma el campo magnético que hay por fuera y el campo magnético que se induce dentro del material. Y así no tendríamos ya una bobina, sino un solenoide. Bobina sin el material, que muchas veces se denomina material ferromagnético, un material que sea magnetizable, y solenoide cuando sí se tiene el material magnetizable dentro. Entonces, importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre bobina, solenoide y espira o anillo, que es simplemente una vuelta.
Eso también se trabajó y tengan presente entonces para qué se introduce el material magnetizable y para qué se enrolla el alambre sobre sí mismo con varias vueltas para tener un campo magnético más uniforme, más homogéneo en la región interior. También no solamente vamos a tener fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento, sino que cuando tenemos corriente tenemos muchas cargas de movimiento. Si esa corriente está en presencia de un campo magnético, también va a sentir una fuerza de carácter magnético y esa fuerza va a seguir también la regla de la mano derecha. Esta es la fórmula para el caso simple en que tenemos un conductor largo y recto. Entonces acá se utiliza la regla de la mano derecha donde se define un vector L, un vector que va en la dirección de la corriente. Entonces aquí tenemos un diseño de una mano para indicarnos cómo nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para intuir la corriente. De nuevo, entonces dirigimos los 4 dedos diferentes del pulgar en la dirección de la corriente, lo cerramos hacia donde va el campo magnético. Miren que aquí se utiliza la notación del campo magnético entrando perpendicularmente desde mí hacia la pantalla. Estas cruces azules significan que el campo magnético está entrando desde mí hacia la pantalla de manera perpendicular. Así que yo cierro los dedos hacia adentro de la pantalla. Ustedes lo pueden constatar allí con la mano derecha y el pulgar de la mano derecha va a apuntar hacia la izquierda. Esto para saber la dirección de la fuerza magnética. Si les aparece de pronto un conductor largo y recto que transporta una corriente, esta es la expresión. Y en esta situación, esto es una situación sencilla, puesto que la corriente está sobre el plano y el campo magnético es perpendicular al plano porque ingresa de manera perpendicular al mismo. O sea que en esta situación, por ejemplo, lo que vamos a tener es que la fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética es igual a I por la longitud que pueda tener el conductor. Bueno, utilicemos la L minúscula porque así está allí en la figura, que a su vez fue tomada del libro, sería la L por el campo magnético. Esta sería la magnitud en esta situación simple, cuando es perpendicular la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Eso también lo trabajamos. Esta es la ley de Biot-Savart, la que me permite determinar cuál es el campo magnético generado por una carga puntual. Entonces, previamente se trabajó la fuerza magnética de una carga de una corriente que está en presencia de un campo. Pero ahora, ¿cuáles son las fuentes del campo? Para el caso de cargas puntuales, son dichas cargas que se están moviendo a una velocidad v, donde aparece esta constante, que es otra constante. Así como teníamos permitividad eléctrica, tenemos permeabilidad magnética. Es una constante de la naturaleza y es un número que siempre se va a conocer. Esta es la fórmula vectorial para el campo magnético generado por una carga puntual Q que se mueve a una velocidad v. Y hay que tener en cuenta cuál es el punto donde se calcula el campo. Por eso me aparece este vector director. Hay situaciones simples donde, por ejemplo, utilizando algo que se llama la ley de Ampère, yo puedo determinar cuál es el campo para ciertas geometrías. La principal que vimos fue la del conductor largo y recto. Como les había mencionado, el campo magnético son círculos concéntricos. Y aquí tenemos la expresión para la magnitud. No solamente tenemos la geometría de la línea de campo, sino que para esta situación, para el conductor largo y recto, tenemos aquí la fórmula para determinar la magnitud del campo magnético. Entonces también es una fórmula para tener allí a la mano. Si me preguntan por el campo magnético generado por un conductor largo y recto que transporta una corriente I, me tienen que decir también a qué distancia está de la corriente el punto donde se va a calcular el campo. Pero si me hablan de esta configuración, entonces inmediatamente identificamos esta fórmula y la tenemos presente, por si con los datos que me da el problema yo puedo responder la pregunta. Bien, aquí tenemos de nuevo cuál es la notación para indicar que las líneas de campo magnético o los vectores ingresan de manera perpendicular al plano o desde el plano o hacia el plano. Esto también lo vimos y aquí está lo que les mencionaba yo como la regla de la mano derecha para determinar
las líneas de campo magnético, o lo que es más preciso, la dirección del campo magnético. Cierra los 4 dedos de la mano derecha de manera natural, apuntando el pulgar en la dirección de la corriente. Y con eso tenemos nosotros entonces cuál es la dirección de los vectores campo magnético. Tenemos entonces aquí un imán permanente, tenemos aquí las líneas de campo magnético y esas líneas son las que permiten introducir el concepto de flujo magnético. Para hablar de flujo magnético necesitamos que esas líneas estén atravesando un área. Esas líneas, si están atravesando un área, podemos hablar de flujo magnético, un área encerrada por una curva. Y luego vemos que esa curva, para hablar de corrientes inducidas, esa curva tiene que ser un conductor sobre el que va a transcurrir la corriente, sobre el que se va a mover la corriente. Bien, entonces cuando tenemos fuente de campo magnético como un imán permanente o como un conductor con corriente, vamos a tener líneas de campo magnético. No olvidemos también que el campo magnético es tangente a las líneas de campo magnético en cada punto. O también lo podemos entender pensándolo así, como que si colocamos una brújula en cada punto de la línea de campo magnético, la aguja de la brújula va a apuntar de manera tangencial, solamente lo va a tocar en un punto cada una de estas líneas. Por convención, se considera que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur, tal como tenemos acá la geometría. Y en los lugares donde existan una mayor concentración de líneas, se está indicando que el campo, en este caso el campo magnético, es más intenso, es más fuerte que donde las líneas estén más separadas. Y entonces cuando hablábamos de líneas que atravesaban una superficie como este plano que está aquí, hablábamos de flujo magnético. El flujo magnético para esta situación simple donde tenemos un plano y un campo magnético, un vector campo magnético constante viene dado por esta fórmula. Flujo magnético es igual al producto. Aquí estamos hablando de la magnitud, ¿no? El flujo magnético es un número. Entonces el flujo magnético es igual a la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector área, donde recuerden que se definía el vector área, un vector perpendicular a la superficie, y la magnitud de ese vector era el área de la superficie por el coseno del ángulo que hay entre el vector campo magnético y el vector área. En esta situación, como eran paralelos las flechas azules y la flecha negra, teníamos que el ángulo era 0, coseno de 0 es igual a 1, y esa es la situación más simple. Entonces, cuando el campo magnético ingresa perpendicularmente a la superficie, es la situación más simple porque el flujo magnético solamente es igual al producto entre, el flujo magnético es igual al producto entre el campo magnético y el área. Ya cuando hay una inclinación entre la superficie, entre el plano y el campo magnético, ya hay que tener en cuenta el ángulo. Y cuando eran perpendiculares el vector área y el campo magnético, como el ángulo era de 90 grados, el coseno de 90 es igual a 0. Entonces allí no hablábamos de flujo magnético, o decíamos que el flujo magnético era igual a 0. El flujo magnético era igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que se debía utilizar. La fórmula general, pero en muchas situaciones simples que se trabajaron en el curso, se utilizaba o se consideraba que el campo magnético era perpendicular a la superficie. Entonces, el flujo magnético simplemente era, como se muestra acá, lo voy a encerrar, el flujo magnético era igual al producto del campo, había que conocer la magnitud del campo, por el área atravesada. La ley de Lenz era aquella manera de determinar cómo era la FEM inducida. Recuerden que cuando tenemos entonces un flujo variable a través de una superficie y esa superficie es bordeada por un conductor, si el flujo magnético varía en el tiempo, se induce una corriente, se induce algo que se llama una FEM. Lo que pasa es que
hay que saber cómo es la FEM inducida. Existían tanto la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz. Recordamos aquí la ley de Lenz. La ley de Lenz me habla o me indica que el sistema responde de tal manera que se opone a los cambios que está sufriendo el sistema, de una forma muy simplificada. Como en este ejemplo acá, supongamos que tenemos un campo magnético que crece hacia arriba. Entonces, como tenemos algo que crece hacia arriba, el sistema tiende a oponerse, introduciendo algo que impida o que por lo menos se oponga a ese crecimiento hacia arriba. ¿Cómo? Generando algo que crezca hacia abajo. Entonces, por ello se habla acá de un campo inducido. Resulta que ese campo inducido tiene que ser generado por una corriente siguiendo la regla de la mano derecha. O sea, el campo que va hacia arriba sería generado por una corriente que va en este sentido, siguiendo la regla de la mano derecha, cerrando los 4 dedos en la dirección de esta flecha, cerrando los 4 dedos de la mano derecha diferentes del pulgar, el pulgar apuntaría hacia arriba. Pero el campo inducido se tiene que oponer a ese campo violeta que tenemos acá, generando un campo hacia abajo, o sea, tendríamos que tener un campo hacia abajo. Más aún, el flujo magnético en este caso es un flujo magnético perpendicular al área. De nuevo lo que les estaba diciendo, necesitamos que varíe el flujo magnético. ¿Cómo varía el flujo magnético? Si varía el campo magnético. ¿Y cómo varía el campo magnético? Si varía la corriente. Entonces una manera de variar el flujo magnético es variando la corriente. Ahora, volviendo entonces a cómo sería la corriente o cómo sería la FEM que me genera ese campo magnético hacia abajo, pues siguiendo la regla de la mano derecha, ustedes pueden constatar con su mano derecha que estas flechas aquí más delgadas corresponden a la dirección en la que se deben cerrar los 4 dedos para que el pulgar apunte hacia abajo. Y es por eso que se indica que la corriente inducida es esta de acá, para poder inducir ese campo que impida el crecimiento hacia arriba del campo magnético. Bien, entonces aquí recordando las fórmulas, esta es la ley de Lenz y esto es simplemente un comentario muy breve para que se tenga en cuenta cómo se debe determinar cuál es la dirección de la FEM. Recuerden ustedes repasar los ejemplos que vimos en clase. Entonces, fórmula a tener en cuenta, campo magnético generado por un conductor largo y recto. A tener en cuenta también, se puede demostrar que el campo magnético generado en la región interior, en la región central de una bobina, viene dada por esta fórmula. Así que si me aparece en el cuestionario una bobina y me piden determinar el campo magnético en el centro, me dan la longitud de la bobina, la longitud L, me dan el número de espiras en la bobina y me dan la corriente. Esta es la fórmula a utilizar. Campo magnético en el centro de una bobina de longitud L. N es el número de espiras, mu sub 0 es la permeabilidad magnética, es un número que siempre se conoce, y la corriente que está circulando a través de la bobina. Entonces, una fórmula, por favor, para que la tengan en cuenta. Recuerden asociarla. ¿A qué se refiere este campo magnético? El campo magnético en el centro de una bobina. Ahora, la inductancia es una propiedad que tiene cuando tenemos en un circuito una bobina, se denomina un inductor. Y existe, en ese inductor, si la corriente varía, se genera una FEM. Si se genera una FEM, existe una manera de calcularlo, una constante de proporcionalidad entre la FEM y la variación de la corriente. Esa constante de proporcionalidad es un factor que depende de la geometría del inductor, de la geometría de la bobina, que se llama la inductancia. Y esta es la fórmula para la inductancia de una bobina que tiene una longitud D. Aquí les indico cuál es la longitud, a qué se refieren con longitud. Un área transversal A. Área transversal, recuerden que se refiere al área cuando yo miro de frente la bobina, en la que tenemos aquí arriba, el área transversal es circular, mientras que en la que tenemos aquí abajo,
podemos ver, allí por la foto, podemos ver que es rectangular o cuadrada, puede ser cuadrada. Parece que fuera cuadrada, o si no, de manera más general, rectangular. Esa sería el área transversal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el número de espiras, necesitamos el área transversal y necesitamos la longitud. Aquí este mu es la permeabilidad magnética. Esta expresión vale tanto si tenemos vacío dentro de la bobina o si tenemos algún material ferromagnético para convertirla en un solenoide, algún material magnetizable. Entonces ya depende de la naturaleza de ese material. Asimismo, vamos a nosotros a representar o a reemplazar el valor de mu. Existen tablas para diferentes materiales. Dependiendo del material, asimismo vamos a tener una permeabilidad magnética. ¿Qué tan magnetizable es el material? Pero bueno, esta es la fórmula en caso de que me hablen de la inductancia. Si me preguntan por la inductancia de una bobina y me aparece la longitud de la bobina y me aparece el área transversal y el número de espiras, recurrimos a esta fórmula y con ello la calculamos. ¿Ok? Fórmula que también trabajamos en el curso. Entonces, acabamos de ver algunos ejemplos, recordando algunos tópicos de manera muy simplificada, muy rápida, para que ustedes estuvieran presentes, pero allí ya les fui dando algunos tips de algunas expresiones que les pueden ser muy útiles en su estudio, para que las tengan todas a la mano cuando estén resolviendo el cuestionario. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de preguntas, como las que les pueden aparecer a ustedes en el cuestionario. Miremos una primera pregunta donde tenemos un análisis de relación. Supongamos que aquí me estén consultando. Me están dando ya dos proposiciones. Me dicen, las cargas de igual signo se repelen porque el flujo magnético depende del área atravesada por las líneas de campo magnético. Seleccione la opción correcta. ¿Vale? Entonces identificamos. Generalmente lo que está antes de la palabra porque es el antecedente o es la afirmación. Y la razón es lo que está después de la palabra porque. ¿Ok? Entonces, la afirmación es lo que está antes de la palabra porque y la razón es lo que está después. Entonces, esto que está aquí, voy a utilizar otro color, puesto que en las preguntas generalmente les están diciendo directamente cuál es la afirmación. No les están diciendo, de hecho les preguntan directamente por la afirmación. Entonces, esto sería la afirmación y lo que va después de la palabra porque sería todo esto, toda esta proposición, que puede ser verdaderas o falsas, tanto la afirmación como la razón pueden ser verdaderas o falsas. ¿Cuál creerían ustedes allí que es la opción correcta? Si quieren pueden escribir en el chat. La afirmación es verdadera, exacto. Las cargas de igual signo se repelen, muy bien. Ahora miramos la razón. El flujo magnético depende del área atravesada por las líneas de campo magnético. Sí, no olvidemos que flujo magnético me sirve aquí para recordarles, flujo magnético en general, para que lo recuerden, es igual al producto del campo magnético por el área. Entonces el flujo magnético depende del área, ¿vale? Entonces la razón también es verdadera. Ahora, por un lado estamos hablando de cargas, por el otro lado estamos hablando de flujo magnético. Así que no están muy relacionadas. Por lo tanto, a pesar de que ambas son verdaderas, tenemos que buscar entonces cuáles son las opciones en que ambas son verdaderas. La opción A me está diciendo que la afirmación es falsa, la descarto. Entonces ustedes pueden trabajar estos problemas así, comienzan a descartar. Esta la descarto. La opción B me dice que ambas son verdaderas, está bien, entonces esa la mantengo. La opción C me dice que ambas son falsas, la descarto. Y la opción D me dice que ambas son verdaderas, entonces estoy entre la B y la D.
Lo que pasa es que como les acabo de decir que ambas no están relacionadas, porque por un lado hablamos de cargas y por el otro lado hablamos de flujo magnético, la opción que me dice que la razón no es una explicación correcta de la afirmación es la opción o la respuesta correcta. Porque miren que la D, a pesar que me decían que ambas eran verdaderas, me decían que la razón era una Sí, explicación sí, ya correcta de la afirmación. me acordé. Entonces, por ello, Verás que no se revolvió eso, mi amor. por favor, cerramos micrófonos. Muchas gracias. Muy bien, respondieron aquí la B, muy bien. ¿Vale? Entonces, esos son los análisis que hay que hacer, comenzar a descartar y después mirar si están relacionadas la afirmación y la razón. Esas son las preguntas de análisis de relación. La opción correcta, entonces, era la B. Ahora, un ejemplo de un tipo de pregunta que les puede aparecer y es analizar allí las fórmulas y ver qué pasa con una de las cantidades físicas que aparecen en la fórmula cuando sufre variaciones. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos dos partículas puntuales y vamos a analizar la fuerza entre ellas. Me están dando la distancia de separación entre las partículas y las cargas. Son partículas iguales, tienen la misma carga. Me preguntan, ¿cómo se modifica su fuerza de repulsión? Bueno, ya me están diciendo que la fuerza de repulsión porque las cargas son iguales. Pero si pasa algo, si la distancia se triplica. Entonces me están hablando de fuerza de repulsión. Tenemos que recurrir, como son cargas puntuales, a la ley de Coulomb, la cual tenemos acá. Listo, recordemos la fórmula para la ley de Coulomb. Representamos ya las cantidades en términos de los valores que tienen de acuerdo a la información del problema. Correcto, hacemos la operación. Cuando yo multiplico Q por Q, me queda Q al cuadrado. Entonces aquí tenemos la expresión. Pero ahora tengo que ver el efecto en la fórmula cuando se triplica la distancia de separación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está diciendo de se triplica. Entonces, una forma relativamente simple es introducir una nueva variable, que es esta D, la vamos a llamar D línea o D prima, D línea, que vamos a decir que va a ser como se triplicó la distancia D, la nueva distancia va a ser 3 veces D, por eso la tenemos acá como 3 veces D. Entonces, ahora vamos a utilizar la ley de Coulomb. ¿Con cuál va a ser esa nueva fuerza? Línea. Fuerza línea va a ser, se utiliza la ley de Coulomb. K, como van a ser las mismas cargas, sigue siendo, porque estamos utilizando, perdón, un segundo, esta fórmula de acá arriba. K por Q cuadrado, pero como se modificó la distancia, entonces vamos a colocar aquí abajo. Voy a cambiar un segundo acá el color y vamos a utilizar un color diferente, va a ser el azul. Coloco D línea al cuadrado, porque ahora nuestra nueva distancia va a ser D línea, ¿vale? Entonces, estamos utilizando la fórmula de acá arriba, la estamos utilizando acá abajo. Pero como se modificó la distancia, yo tengo que colocar acá donde va la distancia, la nueva distancia, que va a ser D línea. Pero yo sé que D línea es igual a 3 veces D. ¿Por qué D línea es igual a 3 veces D? Porque aquí lo tenemos y lo acabo de señalar con la flecha. Es ir viendo cómo van cambiando las cantidades. Ahora, lo que hago es un poquito de álgebra. ¿Vale? Cuando tenemos dos cantidades dentro de un paréntesis elevadas a una misma potencia, yo saco ambas cantidades elevadas a la potencia y se multiplican. No olvidar que 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, como me quedó aquí 3 al cuadrado, el siguiente paso es colocar un 9 donde iba el 3 al cuadrado. Me queda esta fórmula y yo lo que puedo hacer es tener esto dividido entre 9 es como tener un noveno que multiplica acá por Q cuadrado sobre T cuadrado. Y observen que lo que me aparece acá es lo que teníamos antes. Así que me queda un noveno y lo que teníamos antes era la fuerza. Me queda un noveno de la fuerza.
Si de pronto les aparece en un ejercicio algo similar, pero la distancia no se triplica, sino que se cuadruplica o se divide entre dos, entonces esto es lo que deben tener en cuenta. Si se triplica, si se duplica, entonces la nueva distancia va a ser igual número de veces, depende de lo que esté pasando con ella, la distancia original. Entonces, si quieren, le toman un pantallazo, luego lo repasan cuando estén visualizando allí la grabación. Es hacer el reemplazo y luego hacer unas cuantas manipulaciones matemáticas para que al final me aparezca la fuerza que yo tenía inicialmente. La fuerza va a estar multiplicada por un número. En este caso está multiplicada por el número 1/9. Y entonces ya les puede aparecer esa pregunta y les van a aparecer diferentes opciones. Entonces ustedes hacen este desarrollo y responden la pregunta, pero ustedes aquí ya tienen una guía. Miremos otro ejemplo. Este es un ejemplo ya de análisis más conceptual. Tenemos una frase. Para una carga, bueno, entonces aquí la respuesta ustedes dirían, la fuerza resultante es un noveno de la fuerza original, o es la fuerza original dividida entre 9. En la siguiente pregunta tenemos esta frase, para una carga puntual que se desplaza a una velocidad v, los vectores velocidad y fuerza magnética son paralelos. Entonces esta frase es verdadera, falsa, dependiente de la superficie gaussiana, o solamente verdadera. ¿Ustedes qué creen? Están hablando de fuerza magnética, ¿no? Yo ahorita les coloqué el dibujo, cómo eran los vectores velocidad, cómo era el vector fuerza magnética y el vector campo magnético. Entonces recuerden que siempre la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad, la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Esta es la fórmula, miren, en el producto cruz uno ve que tanto a la velocidad como al campo magnético la fuerza es perpendicular. Entonces ya con ello descarto las opciones verdaderas y la opción C me habla de la superficie gaussiana que no tiene nada que ver. Recuerden, esta fórmula me dice que tanto la velocidad como el campo magnético es perpendicular a la fuerza. Y la frase me están diciendo que los vectores velocidad y fuerza magnética son paralelos. No son paralelos, son perpendiculares. Entonces por ello yo descarto las opciones, todas las opciones que me digan verdaderas, las descarto por simple conocimiento de la fórmula del producto cruz. Y la opción C me habla de una superficie gaussiana que no tiene nada que ver. Bien, entonces la única opción que queda es la opción B. ¿Qué sería la opción correcta? Entonces, recuerden tener muy presente esta fórmula y tener muy presente lo que significa en cuanto a las direcciones, por favor. Ahora bien, supongamos que, recuerden que también trabajamos radio de curvatura. Entonces, esto es otro tipo de pregunta que les puede aparecer. Como una partícula que se mueve en un plano donde es perpendicular el campo magnético que está incidiendo, la partícula va a describir una trayectoria circular. Eso lo vimos hasta con simuladores, partícula cargada en presencia de campo magnético. Podemos ahí también utilizar las fórmulas del movimiento circular, como por ejemplo la frecuencia angular, que es igual a la división entre la velocidad. Joel pide la diapositiva anterior. ¿Esta, Joel? Aquí en la fórmula me está diciendo cómo es la relación entre las direcciones de los campos y la velocidad. ¿Listo? Para que le tomen allí el pantallazo. Entonces, tanto velocidad como campo magnético son perpendiculares a la fuerza. ¿Correcto? Entonces les estaba diciendo que podemos utilizar para el movimiento de partículas cargadas en presencia de campo magnético las fórmulas del el movimiento circular. Esta fórmula es válida en el movimiento circular, que se ve en física general,
para la frecuencia angular. Es igual a la división entre la velocidad tangencial y el radio de la trayectoria circular. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula, pero además de las fórmulas para el radio de curvatura de ese movimiento, tenemos esta fórmula para el radio de curvatura donde se igualan las fuerzas. Yo puedo hacer la división, aquí necesitamos la división entre la velocidad y el radio de curvatura. Yo puedo hacer aquí también la división y despejando me va a quedar esta igualdad. Entonces, con esta expresión, si yo, por ejemplo, tengo información sobre la carga, el campo magnético y la masa de la partícula, yo puedo obtener la frecuencia angular, si es lo que me están pidiendo. O si lo que me están pidiendo es el periodo, recuerden que el periodo es 2pi dividido la frecuencia angular. Entonces, estas son fórmulas para que ustedes también tengan presentes. Si en un problema me van a preguntar el radio de curvatura, esta es la fórmula a utilizar. Esto lo vimos en el curso. Pero si en el problema no me están preguntando el radio de curvatura, sino que me están preguntando por la frecuencia angular, esta es la fórmula. O si me están preguntando el periodo, pues calculo primero la frecuencia angular y luego divido 2pi entre ese valor que me dio. Y el fenómeno físico es el descrito acá, una carga que se mueve en presencia de un campo magnético perpendicular al plano donde se mueve la carga. O sea, si la partícula está describiendo una trayectoria circular. Bien, tener presentes estas fórmulas para que ustedes después luego de pronto no se vayan a demorar buscando las fórmulas, no tengan todos estos datos allí presentes, se los recomiendo. Otro ejemplo también de análisis. Se les puede consultar el campo magnético en el centro de una espira que conduce corriente. O sea, si tenemos un anillo, una espira circular, un círculo conductor, y conduce una corriente dada, se puede demostrar también, ustedes lo pueden visualizar allí en el libro o en las diferentes fuentes de internet, que este es el campo magnético en el centro de la espira. La corriente está en el anillo, ¿vale? Aquí en el círculo amarillo. En cualquier lugar del espacio, esa corriente genera un campo magnético, pero existen puntos que se analizan por la simplicidad y por la importancia, se analizan algunos puntos particulares, como por ejemplo el centro de la espira. Se puede mostrar que está la fórmula para el campo magnético en el centro de la espira. Entonces, si les están consultando por el campo magnético en el centro de una espira, esta es la fórmula a la que deben recurrir. Mu sub 0 por la corriente sobre 2 veces el radio de la espira o el radio del anillo. Se deben conocer la información tanto de la corriente como del mismo radio. Para que la tengan presente y si les aparece la pregunta, sea solamente allí reemplaza. Miren que aparece mu sub 0 acá. La permeabilidad magnética es un número que ustedes ya lo tienen en el libro, lo tienen en sus cuadernos, lo tienen en internet, es un número que siempre se va a conocer. Ahora bien, en cuanto a la dirección, entonces siempre regla de la mano derecha. Cierro mis dedos en la dirección de la corriente, hacia donde los 4 dedos diferentes del pulgar. Entonces ustedes lo pueden hacer allí en casa, cierran los dedos y van a notar que el pulgar apunta hacia ustedes. Como el pulgar apunta hacia ustedes, entonces yo represento de esta forma el campo magnético como un punto. Un punto que me indica que el campo magnético está saliendo de manera perpendicular hacia mí. Esa es la dirección del campo magnético cuando la dirección de la corriente es esta. Y además, hagamos aquí el hincapié de que este es el sentido antihorario. ¿Vale? Recuerden, ese es el sentido contrario al de las manecillas de los relojes. Entonces, si la corriente va en sentido antihorario, el campo magnético generado en el centro de la espira del anillo es un campo magnético que sale desde la pantalla hacia mí, de manera perpendicular. Por el contrario, si la corriente es la indicada aquí en rojo, entonces ustedes con la mano derecha pueden notar que cerrar los dedos de manera natural implica que el pulgar apunte hacia adentro de la pantalla.
y por eso se expresa que el campo magnético aquí adentro, también lo podemos ubicar aquí en el centro, ese campo magnético en el centro o en cualquier lugar dentro de la bobina va hacia adentro del plano de la pantalla, también por la regla de la mano derecha, y en el centro la magnitud es esta, la magnitud. Ya con la regla de la mano derecha vimos la dirección y aquí con esta fórmula podemos calcular la magnitud. Para que lo tengan presente, para el campo magnético en el centro de una espira que conduce corriente. Otro ejemplo que les puede aparecer es el caso del riel, un par de rieles, así está ahí, donde tenemos un cuerpo conductor. Entonces lo que se tiene son dos rieles sobre los que un cuerpo conductor se puede mover y aquí tenemos otro puente conductor. De tal manera que se puede presentar conducción de corriente, ya sea en este sentido o ya sea en el otro sentido. Pero podemos tener corriente en cualquiera de los dos sentidos, ¿vale? Dependiendo de la situación física. Pero se puede tener corriente y podemos tener entonces un rectángulo cerrado que va a encerrar un área. Voy a borrar acá para no generar confusión con la figura. Pero entonces podemos tener corriente por el camino que les mostré. La idea es, en este caso, no vamos a tener una corriente a priori inicialmente, pero vamos a analizar que sí se puede generar una FEM. Vamos a tener, vamos a tener un campo magnético perpendicular al plano que está ingresando de manera perpendicular desde mí hacia el plano. Ese es el campo magnético representado por estas cruces azules. Y se va a mover, este conductor se va a mover hacia la derecha. Como el conductor se va a mover hacia la derecha, ¿qué está pasando? Entonces, en esta situación, miren, aquí tenemos un área encerrada, que es la que traté de sombrear. Entonces aquí tenemos la expresión para el flujo magnético. Como es perpendicular el campo magnético al plano del área, entonces tenemos la situación sencilla de que esta es la fórmula para el flujo magnético. Ahora vamos a ver si este flujo magnético cambia, si algún elemento de esta fórmula cambia. Para que cambie el flujo magnético, esto lo indicamos acá con la derivada, debe cambiar o el campo magnético o el área. Como me están diciendo que el campo magnético es uniforme, no estoy diciendo que el campo magnético vaya a variar. Vamos a ver si varía el área con respecto al tiempo. Miren que aquí tenemos el vector velocidad, o sea que esto se está moviendo hacia la derecha. Como se está moviendo hacia la derecha, cada vez el área encerrada por estos cuatro lados va a ser mayor, o sea que el área sí está cambiando. Podemos nosotros llamar a la distancia entre este elemento conductor vertical y este que se mueve, lo podemos llamar X, y podemos llamar a esta separación de estos dos rieles, la podemos llamar D. Entonces el área va a ser D por X, porque es el área de un rectángulo. D es la altura y X es la base. Así que el área es D por X. Ahora vamos a ver si cambia con respecto al tiempo el área. Derivar el área con respecto al tiempo, como D es una constante, no cambia, lo que cambia es la distancia horizontal. Entonces yo saco D de la derivada y al final la multiplicación me da D por la velocidad. Como esta barra móvil tiene una velocidad, el área va a variar en el tiempo. Como el área varía en el tiempo, vamos a tener variación en el flujo magnético. Y como hay variación en el flujo magnético, vamos a tener una FEM. Y como hay una FEM, vamos a tener una corriente inducida. O sea que por el hecho de que cambie el área encerrada por estos cuatro conductores y en presencia de un campo magnético, se va a generar una corriente. Que en este caso, esta corriente es una corriente tal que se va a oponer a los cambios que está sufriendo el sistema, va a tender a oponerse. ¿Qué cambios está sufriendo el sistema? El flujo magnético está incrementándose hacia adentro. ¿Por qué? Porque miren esta fórmula. En esta fórmula tenemos que el flujo magnético
es igual a la multiplicación entre el campo magnético y el área. Si el área crece, esta multiplicación crece y crece el flujo magnético. Entonces el sistema tiende a oponerse a ese crecimiento del flujo magnético. Y la manera de oponerse al crecimiento de ese flujo magnético es oponiéndose a ese movimiento. ¿Y cómo lo hace? Induciendo una corriente. Y esa corriente me va a generar un campo magnético. ¿Vale? Entonces le estoy dando unas pistas porque es posible que les salga una pregunta así. Entonces, para que ustedes hagan ese análisis. El campo magnético está creciendo hacia adentro. El sistema debe oponerse generando un campo magnético que crezca hacia afuera. O es un flujo que está creciendo hacia adentro. ¿Y cómo se opone? Generando un campo magnético y con ello un flujo que crezca hacia afuera. Entonces, se debe generar acá, en este rectángulo, una corriente tal que el campo magnético que genere sea un campo magnético que vaya hacia afuera, que vaya desde el plano de la pantalla hacia mí. ¿Correcto? Entonces ténganlo por favor presente. Se debe generar una corriente tal que el campo magnético generado por dicha corriente salga de la pantalla hacia mí. Brevemente podemos aprovechar este espacio acá arriba para decirles así rápidamente. Recuerden, regla de la mano derecha. Si la corriente va así, el campo magnético generado es un campo magnético que sale del plano de la pantalla. En el sentido antihorario, el campo magnético sale del plano de la pantalla. En el sentido horario, como ustedes lo pueden constatar, la corriente, como ustedes lo pueden constatar con la regla de la mano derecha, el campo magnético ingresa desde mí hacia el plano de la pantalla. Entonces, estas son las dos situaciones. Que yo lo simbolice así no quiere decir que tenga que ser circular, que tenga que ser un anillo. No, aquí yo puedo tener una corriente, yo puedo tener una corriente que trataré de representar. Yo puedo hablar de una corriente en este sentido, por ejemplo, en el sentido horario. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces esa corriente me va a generar un campo magnético que ingresa al plano de la pantalla. ¿Vale? Entonces tengan presente todo lo que les estoy diciendo. En esta situación se tiene que generar un campo magnético que salga de la pantalla hacia mí. ¿Bien? No les puedo decir más, pero ténganlo presente. Tengan presente el dibujo. Ahora también se les puede consultar sobre capacitores. Recuerden que configuraciones en circuitos de capacitores se trabajaron los aspectos básicos. Si tenemos capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente para dicha configuración es igual a la suma de los capacitores. Es la situación más sencilla. Si los capacitores están en disposición paralela, como la que tenemos en este dibujo. Pero si los capacitores están en serie, como la situación que tenemos aquí debajo, ya hay que calcular la capacitancia equivalente por medio de esta fórmula. La multiplicación de los capacitores aquí arriba dividida la suma de los capacitores. Entonces tener presente, cuando los capacitores están en serie, la capacitancia equivalente a la suma, cuando los capacitores están, perdón, cuando los capacitores están en paralelo, lo que tenemos aquí arriba, la capacitancia equivalente es la suma. Cuando los capacitores están en serie, la capacitancia equivalente viene dada por esta fórmula. Entonces, muy probablemente les va a aparecer un ejercicio de capacitores, pero van a ser ejercicios simples donde se les hagan preguntas de este tipo. Ahora bien, una de las aplicaciones de la inducción magnética, de la corriente inducida, del concepto de flujo magnético, es el principio del transformador. Entonces, la manera más básica de trabajar de un transformador es, entendiendo que el transformador es un implemento, un instrumento, es un diseño que permite tener dos bobinas, o sea, dos conductores. Un conductor que llamamos
Devanado también es un sinónimo de bobinas. Un conductor primario, que es por donde ingresa la corriente, y un conductor secundario, que tenemos aquí el azul, que sería por donde sale la corriente. Entonces, analizándolo de manera súper simplificada, pero es un principio válido para muchas aplicaciones y para lo que nos interesa en el curso, existe una relación entre el voltaje de entrada, o sea, la diferencia de potencial que hay entre las terminales del conductor primario y el voltaje de salida. Es igual esa razón, esa división, a la división que hay entre el número de espiras. En este caso, como tenemos en el numerador el voltaje secundario, entonces en el numerador, después del igual, vamos a tener el número de espiras del devanado de la bobina secundaria dividido el número de espiras de la bobina primaria. Esta es la relación que ustedes deben tener presente, ¿vale? Que ustedes deben conocer. En el transformador tenemos, se suele colocar un material que sea magnetizable, de tal manera que se pueda aprovechar el flujo magnético y podamos decir que el flujo magnético que atraviesa las dos solenoides, que en este caso ya son solenoides, es el mismo. Es una manera de direccionar y tener más control sobre el flujo magnético. Entonces, supongamos que en un ejercicio ustedes les planteen valores de variables, como por ejemplo, si les dan los valores de los números de espiras y les dan un voltaje, con esta fórmula ya se puede calcular dicho voltaje. Supongamos que el voltaje incógnita sea el voltaje secundario y me dan el número de espiras secundarias, el número de espiras primarias y el voltaje primario. ¿Qué hay que hacer? Despejar voltaje secundario. Se despeja voltaje secundario, como ustedes pueden revisar allí. Despejando voltaje secundario, ya me queda ese voltaje en términos de cantidades conocidas, puesto que el problema me las está dando. Ya no me queda más que reemplazar y hacer el cálculo a mano o en calculadora si de pronto salen números con decimales. Ya con eso se calcula el voltaje secundario. Pero es completamente equivalente a si me están preguntando por el número de espiras secundarios, o el número de espiras primarios, o el voltaje primario. Es simplemente realizar el despeje y estar seguros de que el problema me dé todas las cantidades para poder yo reemplazarlas después de despejar. Entonces, fórmula para el transportador, perdón, para el transformador eléctrico. Recuerden, este V sub S, voltaje secundario, V sub P, voltaje primario, N sub S, número de espiras de la bobina secundaria, N sub P, número de espiras de la bobina primaria. Y después es despejar la variable que yo no conozca. Tener muy presente porque de pronto les aparece un ejercicio allí que les consulte sobre transformadores. Ahora, tenemos otra pregunta ejemplo donde tenemos que hacer un análisis. Están hablando de la dependencia de la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas. Recuerden que la primera tarea se trabajó bastante con ese sistema. ¿Cómo depende con la distancia entre las placas? ¿Cómo depende con la distancia entre las placas? Entonces acuérdense que era una fórmula que de hecho se utilizaba hasta en el experimento virtual que se realizaba en la última parte de la tarea. La capacitancia, no olvidemos, dependía así con la distancia. Estilo 0 A sobre D. Entonces ahí hay que tener presente esta fórmula. Pero para un capacitor de placas plano paralelas. Entonces aquí les quería dejar la fórmula para que ustedes la recordaran y la tuvieran a la mano. ¿Listo? Viendo esa fórmula, entonces ya comenzamos a mirar y descartar. Me están hablando de la capacitancia, que es lo que aparece a la izquierda, con la distancia. Miren que la distancia aparece aquí abajo. La distancia aparece en el denominador de la fórmula. Entonces, cuando hablamos de dependencia directa o directamente proporcional, es lo que está arriba. Cuando hablamos de dependencia inversa, o cuando decimos que es inversamente proporcional, es lo que está abajo. Por ello, la primera opción que me dice que depende directamente, la descarto. La dependencia no es directa. Cuando me dicen acá, del inverso al cuadrado de la distancia, no porque miren que aquí la distancia no está elevada al cuadrado.
Entonces de una vez lo descarto. Del inverso de la distancia, sí. Y abajo no tiene dependencia, también la descarto. ¿Por qué? Porque sí tiene dependencia, sí aparece en la fórmula. Muy bien, Joel. Por ende, la respuesta correcta es del inverso de la distancia. Entonces les recomiendo por favor que ustedes tengan la fórmula a la mano y tengan presente que lo que aparece arriba cuando tenemos un cociente en fraccionario, después de un igual, entonces lo que aparece arriba es lo que depende directamente. Directamente. Y lo que aparece en el denominador es lo que podemos decir así inversamente. La dependencia es inversa. Lo que aparece en el denominador. Bien, pero recuerden esa fórmula que encerré aquí en este recuadro. Para el capacitor de placas plano paralelas. Ahora, hay una fórmula para la FEM cuando tenemos una inductancia. Entonces, la FEM inducida es igual al valor absoluto, el valor absoluto de la FEM es igual al valor absoluto de menos la inductancia que multiplica a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea, cómo cambia la corriente con respecto al tiempo. Entonces, supongamos que en un ejemplo me dan valores, me están diciendo la corriente varía. La corriente varía de un valor inicial de 2 amperios a 5 amperios en un tiempo de 3 segundos. Vamos a suponer, vamos a cambiarle un poquito el valor acá. Permítanme un segundo, vamos a decir que la corriente final es de 6 amperios. Entonces tenemos esa situación que me está planteando la fórmula. Tenemos una corriente que varía en el tiempo. La fórmula aquí me habla de que la corriente varía en el tiempo. Pero este yo lo puedo escribir de esta forma también. ¿Listo? Para lo que el problema me pide, yo lo puedo suponer así. Entonces, la FEM, de acuerdo a esa fórmula, es igual a menos L. El problema me debe dar el valor de L, o si la respuesta queda en términos de L, si aparece el L explícitamente en la respuesta, entonces yo simplemente tengo que utilizar estos números. Ah, bueno, aquí debo de nuevo corregir. Vamos a suponer que la corriente final es igual a 6. Entonces, aquí arriba en el numerador, tengo que hacer la resta entre corriente final y corriente inicial. Y abajo el delta T, ya lo tenemos, que son los 3 segundos. Entonces, yo ahí lo único que tengo que hacer es, permítame un segundo acá, tengo que reemplazar. Reemplazo corriente final, le resto la corriente inicial y dividido entre el delta T. Corriente final serían los 6 amperios en esa corrección que le estoy haciendo acá. Y corriente inicial serían 2 amperios. Entonces aquí tenemos 6 y aquí tenemos 2. 6 menos 2, 4. Aquí me quedaría 4 amperios dividido 3 segundos. Entonces la respuesta me quedaría igual a 4 tercios por menos L y la unidad es amperios sobre segundo. Entonces, si me hablan de inductancia y me piden calcular en el inductor cuál es la FEM inducida, esta es la fórmula que hay que utilizar. Me tienen que decir cómo cambia la corriente y cuál es el intervalo de tiempo durante el cual esa corriente cambia. Entonces hay que fijarse que el problema me esté dando las cantidades necesarias. Necesito una corriente final, una corriente inicial, o si el problema me da directamente cómo cambia la corriente, pues yo lo utilizo directamente. Aquí el problema me decía cuál era el intervalo de tiempo. Entonces yo ya reemplazo la fórmula teniendo en cuenta que di sobre dt o di dt, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la puedo reemplazar como delta i sobre delta t. Delta i es corriente final menos corriente inicial, delta t es el intervalo de tiempo y el resto ya es reemplazar los valores numéricos. Habiendo reemplazado los valores numéricos, ya obtengo una respuesta numérica y ya hay que mirar en el ejercicio si está dentro de las opciones que me están brindando.
Entonces, este ejemplo es para que tengan presente esta fórmula. La FEM inducida cuando tenemos un inductor. Cuando les aparezca la L, entonces ustedes identifican que ya estamos hablando de un inductor. Hay que utilizar esta fórmula y hay que tener presente la inductancia, el valor de L, y también cómo cambia la corriente con el tiempo. Otro ejemplo, es un ejemplo de análisis, de recordar el principio. ¿De qué factores depende el flujo magnético? Seleccione la opción correcta. Depende del área, la temperatura y el peso, depende del campo magnético, el área y la orientación, del campo magnético, la fuerza magnética y el peso, de la elasticidad de la espira, campo magnético, el coeficiente de dilatación térmica de la espira. Entonces ahí ustedes, ¿cuál creen que es la opción correcta? Ahí nos podemos referir. Muy bien, Joan. La opción B, comenzamos a descartar. No hemos hablado de temperatura en el curso. O si lo hablamos fue en algún ejemplo muy particular para la dependencia de las propiedades magnéticas con la temperatura. Pero en general no se ha hablado de temperatura, descarto también. Descarto entonces temperatura y también por el peso descarto. Peso me aparece acá en la opción C, también la descarto. Entonces ustedes pueden, si quieren irse ayudando, ustedes van descartando opciones. Elasticidad de la espira, nunca hablamos de la elasticidad de la espira. O por ejemplo, coeficiente de dilatación térmica, de eso no hablamos. Hablamos fue de estos tres elementos, del campo magnético, del área y de la orientación para el flujo magnético. Por lo tanto, la opción correcta, ya ustedes después de haber descartado, es la B. Por correcto, aquí tenemos un diseño muy sencillo donde se muestra que el campo magnético tiene una dirección dada, que si la superficie acá es esta moneda que tenemos, se define para ello un vector área, entonces hay que determinar cuál es el ángulo entre el vector área que es perpendicular a la superficie y el campo magnético, ese es el ángulo que aparece en la fórmula. Entonces son esos tres elementos, el campo magnético, el área y el ángulo que hay entre ellos dos, los que aparecen en la fórmula para el flujo magnético. Y entonces con base en la fórmula, ténganla también siempre presente por favor, puedo yo indicar que el flujo magnético depende de los términos que me aparecen en esa expresión. Tener presente entonces, muy presente, por favor, esta fórmula para el flujo magnético. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Aquí tenemos entonces la opción correcta. Esta es una pregunta que tiene que ver con el concepto de energía, que ustedes deben tener siempre los conocimientos, a pesar que se trabajó en física general, pero si ustedes estuvieron juiciosos, ustedes pudieron notar que se recordaban esos conceptos, como por ejemplo la energía asociada a la altura. No, no hay link de asistencia. El día de hoy no hay link de asistencia, ¿vale? Entonces hay una energía que tiene que ver con la altura de los cuerpos con respecto al nivel de referencia. Me están preguntando si es la cinética, la potencial, la térmica o la química. Entonces, las que se ven principalmente en física general son la energía cinética y la energía potencial. Muy bien, ya están diciendo que es la B. La energía cinética tiene que ver con la velocidad del cuerpo. La potencial tiene que ver con la posición. En este caso, con la altura con respecto a un referencial, o sea, a una superficie como puede ser el suelo, comúnmente utilizado. Muy bien, esa era la energía potencial. Ahora miremos, creo que esta ya es la última. Un ejemplo de una pregunta de múltiples respuestas. ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede decir que no existe campo magnético? Miren que aquí hacen hincapié en el no. Entonces me dan cuatro opciones numéricas. Cuando la corriente a través de un conductor es nula, cuando hay cargas eléctricas en movimiento, una barra de plástico descargada, o cuando hay presente un imán permanente, cuando no existe campo magnético. Entonces, miren que las opciones me están combinando. Las opciones con las letras, los literales me están combinando las opciones numéricas. Entonces comienzo a mirar y descarto. Cuando la corriente a través del conductor es nula,
no hay campo magnético porque el campo necesita ser generado por una corriente. Si no hay corriente, no hay campo magnético. Entonces, esa opción está bien. Vamos colocándola acá con otro color. Veo que ya me están dando las respuestas. Entonces, esta opción primera está bien. Cuando hay cargas en movimiento, sí hay campo magnético, por lo tanto, no me interesa. Una barra de plástico descargada no conduce corriente, entonces esta opción sí me interesa. Y cuando hay presente un imán permanente, hay campo, por lo tanto, no me interesa para este ejemplo. Así que me quedan la opción 1 y la 3. Entonces comienzo a mirar dentro de las opciones literales cuál tiene 1 y 3 como en el enunciado. La opción 1 tiene 1 y 4, la descarto. La opción C tiene 3 y 4, la descarto. La opción 2 y 4 tiene, la opción D tiene 2 y 4, la descarto. Y la opción B tiene 1 y 3. Por eso hay que leer muy bien, Joel, los enunciados, porque ahí pueden haber algunas cascaritas. Entonces hay que leer bien si se está preguntando si hay campo o si no hay campo. Si la pregunta es si existe campo, en qué condiciones existe campo, entonces sería lo contrario. ¿Correcto? Pero muy bien y les agradezco muchísimo su participación. Entonces son preguntas de este tipo, pero les recomiendo que por favor tengan presente lo que hemos visto hoy, porque son ejemplos que pueden salirles en el taller. La prueba tiene 25 preguntas. Es una prueba de 25 preguntas y tendrán hasta 2 horas para responder esas 25 preguntas, así que ustedes deben programarse muy bien. Bien, aquí tengo solamente un par de ejemplos que les voy a pasar muy rápido ya para culminar. Solamente para que tengan presente. Supongamos que me están hablando del campo magnético de una carga puntual y me están preguntando por una incógnita, necesito calcular algo. Entonces, para este ejemplo, esta es la fórmula. No, el número de intentos es 1. Para la evaluación final siempre es 1. Para la pretarea, para el cuestionario inicial, son 2. Bien, entonces, si me están hablando, por ejemplo, aquí el campo eléctrico generado por una carga puntual, entonces yo recurro a la fórmula, pero de pronto me están preguntando por la carga y me están dando el campo eléctrico y me están dando la distancia, entonces yo lo que tengo que hacer es despejar la incógnita. O si lo que me están dando es el campo eléctrico y la carga y me están preguntando la distancia, yo lo que tengo que utilizar es la parte de abajo, despejar la distancia. Como se despeja, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, y como está elevado al cuadrado la distancia, simplemente saco raíz cuadrada. Entonces, tengan presente de qué fenómeno me están hablando y qué cantidades me está dando el problema. Aquí tenemos un par de ejemplos donde no me están preguntando directamente el campo eléctrico, pero sí me están preguntando una de las cantidades que aparece en la fórmula. Entonces, el problema tiene que haber dado ya directamente el valor del campo eléctrico. Ahora, fórmula para la inductancia de un solenoide. Esta es la fórmula. Ténganla muy presente. Si me dicen que el solenoide está vacío, o bueno, no es un solenoide sino una bobina, entonces esta letra griega mu la cambio por mu sub 0, la permeabilidad del vacío. Si no, el problema debe darles el valor de mu. Pero esta es la fórmula que deben utilizar, por favor. Cuando me están preguntando por la inductancia, donde D es la longitud del solenoide o la bobina. Entonces aquí tenemos un diseño donde ustedes pueden notar cuál es la distancia. ¿Ok? Lo que sería aquí tenemos el embobinado y entonces la longitud, que llamada distancia, la longitud del solenoide es esta longitud cuando yo lo coloco sobre una superficie y mido la longitud del embobinado y esa es la D que me aparece aquí en la fórmula. Bien, entonces es otra fórmula para tener en cuenta, por favor, para que ustedes tomen pantallazo y la vayan separando. Si el problema les preguntan por la inductancia de un solenoide, esta es la fórmula que deben utilizar, donde N es el número de espiras y A es el área de la sección transversal. Así que es muy importante que ustedes, por favor, sepan cuál es el área o si no, la calculen.
Así como les había dicho ahorita, sepan que es un solenoide, sepan que es una bobina y sepan que es una espira. Es muy importante. Y esta es la fórmula para la FEM, que cuando únicamente varía el campo magnético por una bobina, esta es la fórmula. Bien, entonces si me dan la variación, cómo varía con el tiempo el campo magnético, y me dan el número de espiras y me dan el área de la sección transversal, utilizo esta fórmula para calcular la FEM. Y ya con eso, aquí había dejado un espacio, y ya con eso sí culminamos. Bien, entonces esta web tenía como finalidad justamente mostrarles algunos ejemplos que pueden aparecer allí en la POC. Sí, tenemos una pregunta, Álvaro. Eh, Buenas sí, noches. señor, profe, lo que pasa es que buenas noches, profe. Sí. Profe, lo que pasa es que no sé si sea de reconocimiento facial, pues ahí no aparece para un registro previo la prueba de electromagnetismo. No, esta prueba no tiene reconocimiento facial, este semestre no hubo. Bueno, profe, listo. Sí, señor. Pero muy buena pregunta, sí, no hubo reconocimiento facial y por ello no se les indicó previamente. El curso no Profe, fue seleccionado, ¿sí? digamos, otra cosita, profe, estudiar detalladamente cada unidad, digamos, los temas de inducción electromagnética, lo de la ley de Faraday, de Lenz, más o menos como temas que se vieron más en los trabajos o como profe, o sea, Sí, los temas que se vieron en los trabajos y en las web. Principalmente estos temas y los que les ok, acabo de exponer hoy. Los demás listo, profe. profes, sus respectivos tutores han estado realizando CIPAS que también les voy a compartir la grabación entre hoy y mañana por la mañana. Para que le den una esperita, les recomiendo que le den una esperita para realizar la prueba y puedan visualizar también las grabaciones con otros ejemplos que trabajaron los profes en sus respectivos CIPAS. ¿Hay más inquietudes de pronto? Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Habla con Juan Buenas Plata. noches. Sí, Tutor, una gracias. pregunta. ¿Cuándo subirían la última nota? Pues para de pronto estar un tris más relajado con el POC. Durante este fin de semana se subirán las O notas. sea que igual no nos relajamos bien. No, no se deben relajar, es que es No, no mucho se debe puntaje el relajar, que es que tiene es que mucho tiene la puntaje el POC. que tiene la POC. Profesor, buenas Entonces les noches. recomiendo Tengo hacer la una evaluación. inquietud. Entonces, les recomiendo hacer la evaluación. Buenas ¿Sí? noches, profe. Tengo una inquietud. Sí. Profe, lo siguiente, como no hay reconocimiento facial para la prueba, se podría hacer desde un computador que no tenga cámara, por ejemplo, de Esta, escritorio. esta prueba sí, Esta prueba sí. Ok, muchas gracias. que con gusto. ¿Más inquietudes? ¿No hay más preguntas? No, Profe, una profe, muchas preguntita, gracias. una Voy a preguntita tener final. la grabación en este momento.